Cuando el sol se oculta y la noche se apodera de todo, las sombras cobran vida y los susurros se convierten en gritos. Bienvenidos a Entes de la Noche, un canal donde lo real y lo imposible se encuentran. Aquí escucharás relatos de terror, leyendas urbanas, apariciones. Cada historia está basada en hechos que desafían la lógica, contadas con detalle, para que no solo las escuches, sino las sientas. Prepárate para adentrarte en lo desconocido, para mirar hacia la oscuridad y descubrir qué se esconde ahí esperando por ti. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Desde pequeño había soñado con tener un carro de control remoto, de esos que para mí era más que un juguete, era un deseo guardado, algo que anhelaba con el corazón. Y ese deseo se cumplió el día de mi cumpleaños. Mi papá me lo regaló. Era el mejor regalo que había recibido. Lo usaba con cuidado, lo mantenía como un tesoro, lo hacía correr por todo el piso de la casa, como si fuera un piloto profesional en miniatura. En ese entonces vivíamos en un solo cuarto. Mis padres dormían en una cama y mi hermana mayor y yo dormíamos en el mismo espacio, separados apenas por una sábana que colgaba como una cortina improvisada. Una madrugada algo extraño sucedió. Me despertó un zumbido familiar, el zumbido de mi carro de control. El cuarto estaba completamente oscuro y todos dormían. Me incorporé de la cama con el corazón latiendo fuerte y miré hacia el suelo. Lo que vi aún me cuesta explicarlo. Mi carro se movía solo, iba de un lugar a otro, como si alguien lo manejara. Pero lo más aterrador fue que dentro de él iba sentado un ser pequeño, más oscuro que la misma noche. No era una sombra, era algo sólido, era algo definido. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo, como si ardieran desde adentro. Ese ser volteó a verme y levantó la mano. No sé si fue un saludo o una despedida. Luego el carrito se dirigió por sí solo hacia debajo de la cama. Me bajé enseguida a buscarlo. Encendí la luz, moví todo, pero no había nada. Nunca más volví a ver ese carro. Desapareció sin dejar ningún rastro, como, como si aquel pequeño ser lo hubiera venido a buscar desde algún lugar que no alcanzo a imaginar. Desde ese entonces, nunca más he querido volver a tener uno. Mi abuelo, que en paz descanse, falleció en el año 2020, casi a los 88 años, pero hubo un relato que él siempre repetía, una historia, una historia que vivió cuando tenía alrededor de 40 años y que nunca pude olvidar. Esto ocurrió en las zonas rurales de Ciguatepeque, Honduras, una madrugada de esas que empezaban con alcohol y terminaban con el silencio del campo. Mi abuelo era un hombre fiestero, mujeriego y con una fuerte adicción a las cantinas. Aquella noche, como tantas otras, había estado bebiendo hasta tarde. Cuando el último trago fue servido, montó su caballo y tomó camino a casa. La madrugada era espesa, el cielo sin luna. Fue entonces cuando a lo lejos vio algo que lo hizo detenerse. Una mujer sola por el camino y fiel a su estilo, no perdió la oportunidad. Se acercó y la invitó a subir al caballo, ofreciéndose a llevarla a su casa. Ella aceptó sin decir mucho y subió detrás de él. Mientras cabalgaban comenzaron a hablar.
La voz de ella era suave, casi hipnotizante, pero algo no estaba bien. El caballo comenzó a inquietarse, eh, resoplando, moviéndose con incomodidad, y mi abuelo empezó a sentir que las manos de la mujer se alargaban. Lo abrazaban, pero no se sentían humanas. Eran huesudas, frías, como deformes. Al mirar de reojo hacia el suelo, notó que el cabello de ella comenzaba a crecer, largo, demasiado largo, deslizándose por los costados del caballo como si no tuviera fin. El miedo lo invadió, y cuando por fin se atrevió a voltear a ver a los ojos, solo vio una calavera sin carne, con dos profundos ojos negros que lo miraban directamente, como que le miraban el alma. El grito que dio fue desgarrador. El caballo se detuvo y mi abuelo cayó, perdiendo el conocimiento de inmediato. Lo encontraron los vecinos al día siguiente, tirado en la orilla del camino, muy cerca de su casa, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Nunca volvió a ser el mismo en ese aspecto ya de andar tanto tiempo en la madrugada. Cada vez contaba esta historia lo hacía con un temor en la voz, como si por un momento volviera a sentir el aliento helado de esa cosa abrazándote en la noche. Esta historia le ocurrió a una prima, y aunque muchos de nosotros pasamos noches en la casa de aquel tío, nadie vivió lo que ella pudo vivir esa vez. La casa estaba en una zona algo apartada, y aunque yo nunca viví nada allí, siempre sentí un miedo extraño cuando dormía con mis primos y cuando nos reunían, un escalofrío, como si algo invisible nos vigilara desde los rincones. Esa sensación. Una noche mi prima estaba platicando con algunos de nuestros familiares. Es cuando el sueño la venció. Se despidió, entró a una de las habitaciones y se acostó. O sea, nada fuera de lo normal. Hasta que despertó, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada entre el sueño y la realidad. Y en medio de esa oscuridad sintió que le acariciaban el cabello. Al principio pensó que soñaba, pero la sensación era demasiado real. Con gran esfuerzo logró mover los ojos, y fue entonces cuando lo vio. Un pequeño hombre, de figura extraña, encorvado, con brazos delgados. Estaba sentado a la orilla de la cama, acariciándole el cabello, como si fuera un muñeco. Pudo moverse. Cuando su cuerpo respondió, esa cosa saltó de la cama y salió corriendo por la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Jamás volvimos a hablar mucho del tema, pero desde ese entonces nadie volvió a dormir solo en esa habitación. Porque a veces las casas no están vacías. A veces hay cosas que simplemente están esperando a que cierres los ojos. Esta historia me la contó un amigo, David, y trata sobre su primo, Joseph. Una noche en Tegucigalpa, cuando Joseph venía de una fiesta bastante ebrio, pasaba por una calle poco segura, cuando de repente escuchó disparos, gente corriendo, gritos, un enfrentamiento que parecía sacado de una película. Joseph también empezó a correr, tratando de alejarse del peligro, pero en medio de la confusión sintió un dolor agudo en el costado y se tocó, descubrió que sangraba. Una bala lo había alcanzado. Aún tambaleándose, siguió caminando hacia su casa, que estaba a unos 30 minutos más o menos, pero el dolor y la sangre le iban debilitando. Pensó que no iba a llegar. Entonces
Un joven apareció a su lado y le dijo: yo lo acompaño, lo ayudaré a llegar. Y así yo se caminó con ayuda de ese extraño muchacho. Pasaron esos largos minutos hasta que llegaron a su casa. Joseph, exhausto y agradecido, le dijo: aquí vivo yo, le diré a mi familia que me lleven a los bomberos. Gracias por ayudarme. Pero cuando se volteó para ver a su salvador, no había nadie. El joven que lo había ayudado simplemente había desaparecido. Joseph nunca supo quién fue aquel misterioso desconocido, pero esa noche quedó marcada en su vida para siempre. Y así es como llegamos al final de este relato. Pero la noche aún guarda muchos secretos. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos relatos. Y recuerda, si has vivido algo extraño o inquietante, simplemente fuera de lo común, por más breve que haya sido, compártelo conmigo. Puedes enviarme tu experiencia aquí en Entes de la Noche. Tu historia también merece ser contada. Hasta la próxima y que tengas una noche tranquila, si es que puedes dormir.